Georgia, un país dividido entre Europa y Rusia. ¿Libertad o autoritarismo? Hola a todos, esto es Belungatis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Ay, perdón. Esto es Belungatis Actualidad Militar, el lugar de encuentro para aquellos que quieran saber lo que sucede en este convulso mundo. Historia y actualidad en mi mente ya están comenzando a mezclarse como es la realidad, ¿no? La historia fue actualidad en su momento y yo quiero contároslo, y al final lo que estamos viviendo va a ser historia. Es decir, estos 2 años o 3 convulsos que estamos viviendo van a estar en los libros de historia durante mucho tiempo, y seguro que muchos jóvenes en el futuro estudiarán qué sucedió en estos comienzos complejos de la década de los 20 del siglo XXI. Volvemos a los años 20 convulsos. Vamos a hablar hoy con 2 amigos del canal. A uno es un habitual, ya lo conocéis todos, Mariano López de Miguel, y al otro lo conocéis de un programa que hicimos sobre Ucrania, que es Juan Carlos Pérez, que seguro que alguno ya seguís su canal, en lo que hace sus conversatorios con muchos amigos de Belungatis. Hola, Juan Carlos. Hola, agradecido de estar por aquí. Y evidentemente, bueno, tenías mucho que decir, y una de esas cosas es que pueden ir al canal de Belungatis Historia Militar para mirar el de la guerra de Georgia de 2008 o de la guerra de Chechenia, que hay 2 partes de las 2 guerras. Por tanto, esto de la actualidad permea al pasado, y ahí está el otro canal para tenerlo de archivo, de hemeroteca. En un momento iba yo a decir que había que ver el programa de Georgia del 2028 con Antonio Muñoz Lorente, en el que contamos algo que ahora parece que se olvidó. Es decir, no hace mucho, hace 16 años, los rusos les arrebataron a los georgianos casi el 20% de su territorio, y ahora parte del gobierno de Georgia mira con ojos de enamorado a Putin, ¿no? Es un tema muy extraño que vamos a intentar explicar hoy, ¿no? Vamos a invitar a la gente a que después de este programa vea el que tú dices, Juan Carlos, el de la guerra de Georgia 2008, que ahí contamos un poco el problema que tiene este territorio, ¿no? Que habrá que verlo ahorita. Pues, Juan Carlos, en los conversatorios que haces, muy similares a estos programas que hacemos en Belungatis, historia y actualidad, va muchas veces Mariano y va Nacho Montes de Oca también, muchos amigos de Belungatis, incluso Antonio, Sí. alguna vez me suena. Antonio ha venido unas cuantas veces sobre diversos temas. El último ha sido la guerra ruso-japonesa, que es un tema también interesante para ir diversificando y no solamente tratar Primera y Segunda Guerra Mundial, que son importantes, pero también hay otros conflictos bastante relevantes en el mundo. Y por tanto haces bastante bien cubriendo todos los lugares del mundo. Es lo que hacemos, vamos de un lado para otro en un tiempo y en otro, y al final se intercomunican, ¿no? Pues hablando de Chechenia, hablando de los conflictos que hay en el Cáucaso, uniéndolos con la campaña turca en el Cáucaso, vamos a ver que todo esto son territorios que a lo largo de la historia eran muy conflictivos, con muchos cambios de fronteras, y Georgia queda ahí como una especie de, bueno, reliquia en el tiempo, ¿no? Con un alfabeto propio, distinto al de todo su entorno, con una religión, bueno, sí, cristiana, pero un poco con toques un poco distintos al resto de religiones, incluso a los armenios, ¿no? Que también tienen su toque de cristianismo un poco distinto. Y vamos a hablar, Mariano y Juan Carlos, ¿qué está sucediendo últimamente en Georgia, ¿no? Georgia es un pequeño territorio, el que no sabe situar en el mapa, este mapa nos ayudará. Si lo podéis ver, es poco más de unos 600 kilómetros, 700 de ancho. Eso sí, tiene un papel fundamental, ¿no? Porque es la comunicación, por ejemplo, del gas azerí de Azerbaiyán cuando sale hacia Europa. Es decir, todo el gas de Azerbaiyán que no pase por Rusia, porque ahora mismo, claro, al pasar por Rusia se somete a todos los embargos económicos que tiene Rusia. Entonces Azerbaiyán transmite su gas a través de Georgia y llega a Turquía, y de Turquía se diversifica hacia Europa, ¿no? Y ahí es el papel geoestratégico que tiene Georgia. Para Rusia también le interesa, ¿no? Para debilitar a Occidente, y a Occidente le interesa para tener asegurado ese suministro, ¿no? Sí, de hecho, bueno, buenas noches, lo primero fundamental, gracias Paco por invitarme, encantado de estar contigo y con Juan Carlos. Decir
ante todo y sobre todo que esto viene de antiguo, ¿no? No es ya el conflicto, que el conflicto ya son cientos de años, pero lo que has comentado muy correctamente de evitar el territorio también ruso, etcétera, es el oleoducto de Bakú, Tbilisi y Ceyhan en Turquía, ¿no? Se lleva hablando desde más o menos 2003-2004, pues cuando encima hay un cambio de gobierno en Georgia, ¿no? Cae Shevardnadze, que era de la antigua nomenclatura soviética. Realmente Shevardnadze ya quería dejar lo que era el liderazgo del país, porque él mismo se consideraba una marioneta de Rusia, ante todo y sobre todo por las provincias rebeldes de Abjasia y Osetia del Sur, ¿no? También de Adjaria, que hasta el año 2004 tiene una especie de reintegración en la propia Georgia. Pero bueno, no se defenestra Shevardnadze, no es una revolución sangrienta ni mucho menos, es la revolución de los tulipanes, si no me falla la memoria. Octubre, noviembre de 2003, hay unas elecciones parlamentarias y presidenciales y gana pues un candidato no desconocido, porque ya estaba, fogueándose, pero sí muy joven, de 35, 36 años, como es Mikhail Saakashvili, ¿no? Plenamente europeísta y que en un principio quería optar por una reintegración de esas provincias rebeldes de un modo pacífico. Lo cierto es que lo que ocurre en 2008 sí es una guerra, agresión rusa y demás, pero el error que cometió Georgia fue que intentó recuperar esas provincias rebeldes por la fuerza, ¿no? Aprovechando que hizo un poco coincidía con una desconexión mundial de los conflictos. Irak estaba a punto de llegar a lo que era la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, estaba en las postrimerías de su gobierno George Bush, con una política, como siempre, muy dubitativa ante todo tipo de conflictos en Europa, pero le combinó a atacar, a recuperar esas provincias rebeldes, para luego dejarle literalmente vendido. La respuesta rusa no se hizo esperar. Fue la llamada Guerra de 5 días, en las que, aparte de Abjasia y Osetia del Sur, Georgia pierde el corredor de Pankisi, ¿no? Y el túnel de Rocky, con lo cual la conexión con Rusia está completamente tapada. Eso es un problema, por posición geoestratégica, por posición de mercancías, etcétera. Y luego ya el embargo que hubo hacia todo tipo de bienes de Georgia, vino principalmente, también cobre, sabotajes, fue algo muy brutal. Y ahora, curiosamente, desde el año 2002-2003, en el que Saakashvili no puede presentarse a reelección y se vuelve un sistema, en vez de presidencialista, parlamentario, en el que está figura potente, el presidente del Consejo de Ministros o primer ministro, pues hay un partido en un principio europeísta, como era un georgiano, Georgian Dream, que ahora ha virado básicamente hacia lo que es el paneslavismo, panrusismo, ¿no? Algo que la sociedad no aguanta. ¿Estamos viendo violencia en las protestas? Desde luego. ¿Se puede llegar a un impacto como el Euromaidán? No me quiero pronunciar porque quizá, como decimos siempre, lo que podemos... En Georgia estamos viendo manifestaciones todos los días ante la sede del primer ministro, ante el Parlamento, cada vez más jóvenes, sobre todo son jóvenes. Esto es algo, Juan Carlos, que llama la atención. Es verdad que los jóvenes son los más activos, pero parece que aquí estamos ante un enfrentamiento, ¿no?, de superviviente del Homo soviéticos frente al joven ya criado, ¿no?, con unas esperanzas de vivir en Europa, ¿no? Quizá el problema que tenemos es el tema de la plantilla. Utilizar siempre la misma plantilla con independencia de los conflictos, estén donde estén. Y aquí tendríamos pavor y frustración. Teniendo en cuenta el pequeño detalle de, si puedes poner otra vez el mapa, podríamos ver el hecho de que Ucrania y Georgia son elementos diferentes, porque Ucrania está rodeada por el ámbito occidental de Polonia, de los países bálticos que no están lejos, del ámbito de Rumanía, que son países que han tomado partido del mundo eurooccidental, de la OTAN y de la Unión Europea. Por lo tanto, la permeabilidad, incluso en frontera, era bastante aproximada para tomar la ayuda de estos países para con Ucrania. Pero Georgia está ahí. Sí, Georgia participó en Irak, en Afganistán, en operaciones con Estados Unidos. Sí, cierto, en el año 2017-18 cambiaron su constitución para tratar de establecer una democracia más perfecta. Sí, es cierto que en 2024 van a establecer un sistema proporcional en el ámbito electoral, pero no, Georgia no es un país donde los partidos sean como en Occidente. No, Georgia no es un país donde el sistema electoral sea exactamente como en Occidente. Y los líderes hasta el momento no han sido como en Occidente. Recordemos también el tema demográfico. En Rusia
según a quien miremos, tienen unos 120.000, otros dicen 400, 500.000, y hay algunas cifras que dicen hasta 1 millón de georgianos residiendo allí. Y hemos visto desde 2022 a rusos abandonando Rusia, pero no su patriotismo, sino el hecho de no querer combatir y morir bajo el régimen de Putin. Y esta gente va con su dinero y gasta en Georgia. Por tanto, todas estas influencias en economía, demografía, ámbito político, ámbito institucional, hace que haya elementos de conveniencia, de miedo, de pavor, de frustración, porque pueden incluso tratar de vendernos que la política de esta ley de ONGs rusa, incluso pueden decir: Úrsula, de verdad, lo que queremos es establecer una posibilidad de limitar la penetración de los rusos en la política georgiana a través de la limitación de las ONGs rusas. Ya, pero espera, no has entendido que en el marco de la Unión Europea hay libertad para que todos aquellos que quieran influir en política lo hagan con unas determinadas reglas. Por tanto, no podemos limitar que de una determinada situación, de un determinado lugar, vengan arbitrariamente a limitar a esa gente porque sí. Y evidentemente ahí estaría parte de la frustración respecto de qué hacer y qué no hacer. El sistema político, por lo tanto, es complicado y debemos atender a los ingredientes locales. Sí, esto cambia un poco el enfoque, ¿no? Porque a veces, claro, el enfoque, nosotros sabemos, y esto es algo que... Voy a poner una noticia del 2023, para tener una referencia, porque hay gente que dice, a veces habláis sin fuentes, ¿no? Pues vamos a poner esta noticia de Euronews del 2023. Georgia, el nuevo hogar de los miles de opositores rusos. Bueno, ahí ponemos el término opositores, realmente muchos son gente que no quiere ir a la guerra, y hablamos de, se calcula 1,5 millones, ¿vale? En ese momento, estamos en fecha 24/2/2023, el 70% de los georgianos pensaban que no era bueno para ellos tantos rusos en Georgia. Porque claro, hay que ver la población que tiene Georgia. Claro, la población de Georgia, en la memoria no la sé, son 3.700.000. Claro, si de 3.700.000 te llega a 1 millón de personas que si marchan de Rusia pueden ser económicamente acomodados, con ciertos ahorros, que pueden invertir en una vivienda, eso modifica mucho el escenario, digamos, de vida, ¿no? de Georgia. Y ahora hablaremos sobre el tema, ¿no? Más de 15.000 negocios rusos en Georgia. Pero no solo eso, es que... Todo eso que va aumentando, claro, porque esto era antes, ahora con 1 millón. Y no solo eso, es que lo que ha habido principalmente para Rusia malo en el sentido de, bueno, sí, no tiene carne de cañón, pero también podemos hablar de lo que se denomina en inglés brain draining, ¿no? Fuga de cerebros. Son gente preparada, son gente entre 25 y 45 años principalmente. Y estas personas cuando llegan a Georgia, eso no quiere decir ni por asomo que Georgia sea un país analfabeto, pero también ha sufrido mucho de migrantes hacia otros países, ¿no? Principalmente antes de la crisis los georgianos iban a Grecia, iban a Alemania, etcétera. Eso ya de por sí dejaba una limitación, pues, en trabajos como ingenieros, etcétera. Toda esta, digamos, oleada que ha llegado de no solo opositores, como bien han indicado, sino gente que no quiere ser reclutada, pues tiene una cualificación técnica muy potente. Tiene también, bienes financieros, ¿no? Eso encima está causando que los partidos, digamos, nacionalistas georgianos, rozando una derecha rupturista también con Europa, estén creciendo. Hay algunos de ellos que se parecen muchísimo a la época de la austeridad en Grecia, cuando surgió este partido Amanecer Dorado, o Aurora Dorada, se podría llamar. Sí, Amanecer Dorado era. Amanecer Dorado. Y eso es básicamente un peligro para la propia democracia georgiana, que todavía sigue en pañales, pues por razones lógicas, ¿no? El ministro de Georgia, el primer ministro de Georgia, que el nombre se las trae, Irakli Kobakidze, ¿no? Lleva poco, lleva desde el 8 de febrero en el poder, y empieza a tomar esta medida del agente extranjero, ¿no? Que es lo que vamos ahora a explicar y enfocarlo en qué dirección va el agente extranjero, claro, porque cuando hablamos de la manifestación vemos todo el mundo que es gente pro Unión Europea los que se manifiestan, pero lo que dice el gobierno es que esta medida no está solo pensada para el agente extranjero que venga de Occidente, sino para el agente extranjero que venga de Rusia. Lo raro, que copia una ley rusa, ¿no? Es el mismo porcentaje que en Rusia. Es decir, esto es, si una ONG o una persona particular
tiene un 20% de sus ingresos derivan del extranjero, se le considera agente extranjero, por lo tanto va a tener unas inspecciones fiscales, va a tener que también identificarse en algunos documentos como agente con financiación extranjera, parecido a cuando veis YouTube, os sale una descripción, esto es propiedad del Estado, ¿no? Esta es una televisión pública, tal, pues, algo parecido, ¿no? Claro, esto que a priori, viniendo de Rusia, puede parecer que está pensado para evitar que Occidente entre, otros pueden pensar decir, no, esto es para evitar que los rusos que acaban de llegar se apoderen del negocio, ¿no? Se apoderen de Georgia. Claro, porque depende un poco cómo lo enfoquemos, ¿no? Yo ahí, claro, yo siempre pensaba desde el punto de vista occidental. A ver si esto Mariano y Juan Carlos lo aclaráis. ¿Las cosas que ponen es más bien por Rusia o es en general? Es un poco todo porque, por así decirlo, vamos a ver, intentan hacer ver que es una ley, una proposición de ley muy similar a la de agentes extranjeros que también existe en Estados Unidos. Es cierto que, por ejemplo, cuando se descubrió que el efímero secretario de Seguridad de Trump, el primero, Michael Flynn, antiguo general, había obtenido dinero de, me parece que Turquía, de Rusia justamente, se tuvo que registrar como agente extranjero. Pero es una ley bastante transparente, con todos los errores que puede tener ese tipo de leyes que son bastante peligrosas, pero en cambio esta otra pues está copiada primero, sí, de Rusia, pero la primera ley tan draconiana de limitar lo que es las actuaciones de ONG y similares, bueno, años 80, Polonia, etcétera, países de la órbita socialista, pero en el caso más sangrante fue Chechenia tras la llegada de Ramzan Kadyrov, ¿no? Sobre todo en el tema de una ONG danesa que fue acusada de, primero todo, proselitismo cristiano y segundo, fue la época, no sé si os acordáis, de que justamente fue en Dinamarca, cuando se hicieron las primeras viñetas, caricaturas del profeta, ¿no? Mucho desde Charlie Hebdo. Entonces eso se utilizó para crear una ley de agentes extranjeros que realmente lo que quería era atacar con este argumento falaz a lo que eran las ONG danesas que estaban documentando las violaciones de derechos humanos por el clan Kadyrov, ¿no? Pues la que hay ahora en Georgia, salvando que no es una ley draconiana de detenciones ilegales, etcétera, sí que aplica esos principios que luego llevó a cabo Rusia desde el año 2014, desde la anexión de Crimea, poco después, ¿no? Cuando ocurrieron las primeras sanciones. Es complejo, pero desde luego lo que también... Hay una cosa que es curiosa, sí, en las manifestaciones se ven, obviamente, la bandera nacional georgiana, se ve también la bandera europea, pero las manifestaciones pro esta ley, que también existen, han sido tan listos de no sacar la bandera rusa como baza, que podría haber pasado, pero no ha sido así. Sabemos lo que es el componente del gen nacional georgiano, ¿no? Como de resistencia frente a lo que fue la ocupación soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una ley que es muy compleja de analizar, pero en algunos puntos, pues, hablan del sonido, que creo que es el mío el que está más alto siempre, claro, el mío es el más potente. De los micros. Pues, claro, tenemos esta ley, ¿no? Voy a poner aquí un tema que tiene que ver un poco con que Georgia, ¿no? Por un lado, puede parecer que lo hace por protegerse de Rusia, ¿no? Pero la realidad es que la Unión Europea y especialmente Estados Unidos lleva un tiempo reclamándole que participe en los embargos a Rusia, ¿no? Y los gobiernos anteriores y no lo están haciendo. Siguen con esa política un poco de mirar para un lado y beneficiarse de la ruta. Hoy el mío es el más bajo, bueno, esto no acierto una. Bueno, digamos que el problema con estas cuestiones es que tú puedes tener el mayor de los beneficios sociales en la hora de prever una ley, pero tú tienes que prever como si fuera para todo el mundo, que es lo que se supone y para todas las circunstancias. Ejemplo práctico en la historia, cuando se establece el final de la guerra de secesión y tienen que volver a tratar de reactivar el viejo sur, establecen una norma que en teoría iba a beneficiar a los esclavos y al final acabó beneficiando a los propietarios blancos del viejo sur. En teoría los legisladores lo hicieron de manera honesta y transparente, pero luego se la apropiaron a aquellos que no estaban destinados a ser beneficiarios de esa ley.
te pueden decir, y ojo, cuidado, simplemente a modo de anécdota, este muchacho recibió en 2022 el premio Sabino Arana por su europeísmo. Por tanto no ha tenido que cambiar en 2 años. Pues, por mucho que quiera decir, tenemos la idea de frenar a los rusos, ya, bueno, tú haces la ley, pero la ley no pone voy a frenar a los rusos, pone voy a ir contra todas las ONGs que cumplan estos requisitos. Y si viene luego otro gobierno y dice voy a quitar todas las ONGs que vengan de Europa, que vengan de Estados Unidos y vengan de Australia, formalmente puede hacerlo. Por eso Europa ha dicho, no, usted, esta normativa no viene con nosotros. Y esa dualidad de tener cerca a Rusia, también el peligro de los turcos. Rubén Villamor tiene un libro sobre el tema del Cáucaso en esa época 17-19 que permea también a después, con una anécdota bastante curiosa, y es que había una situación de guerra en donde los otomanos tomaron Batumi y los georgianos libres, no los comunistas, les dijeron a los comunistas: nosotros tomamos Batumi de regreso y luego ustedes, los comunistas, toman Batumi para estar dentro de Georgia, porque va a ser más fácil que de una Rusia soviética Georgia pueda luego pasar a ser una Georgia libre, a de un imperio otomano Batumi acabe siendo parte de Georgia. Y luego de ahí, después de obtener Batumi para Georgia, salieron al exilio. Por tanto, la mentalidad geopolítica y geoestratégica que tengan en Georgia es algo que a mí se me escapa, pero seguro que tienen todos estos elementos de la historia, del hecho de que no solamente Osetia del Norte y Osetia del Sur, también hay una Abjasia fuera de Abjasia que permea hacia la zona de Krasnodar. Por tanto, esto lo deben de tener por ahí en la mentalidad, de que Rusia ha sido mala, pero también les ha ayudado. Es complicado. Bueno, yo creo que hay algo más mundano. Que hay gente forrándose con el contrabando a Rusia, ¿sabes? También, Totalmente. Y sobre todo el puerto de Batumi, que ha sido uno de los principales puertos que van al Mar Negro, ¿no? Mar Negro, que realmente no deja de ser un lago endorreico, muy fácilmente navegable, pero con todo ello tiene razón Juan Carlos en lo que comentó. A ver, cuando ocurrió la guerra ruso-georgiana de 2008, poco después me acuerdo haber comprado un ejemplar de la aventura de la historia, yo recién acababa la licenciatura, y me acuerdo que decía el titular: Georgia junto a Chechenia, esa piedrecita o esas piedrecitas en el zapato ruso. Y es verdad, porque si hablásemos, por ejemplo, de lo que es una mentalidad, como siempre se habla de gran Albania, gran esto, gran lo otro, existe una gran Georgia. Y es lo que dijo Juan Carlos. Llega casi hasta Krasnodar, que llega también a lo que es Mineral Nievodie en Rusia y lo que es Sochi, Ubigia, ¿no? Para luego extenderse casi hasta Armenia, porque aunque no lo parezca, también Georgia tuvo sus rencillas con Armenia, a pesar de ser un océano dentro del ámbito musulmán que hay en la zona. Georgia es cristiana ortodoxa y también lo es Armenia, ¿no? Es con la iglesia, bueno, comunitaria armenia, ¿no? También ortodoxa. En este sentido, lo que ocurre es que, bueno, la posición marca, la historia también. Podemos hablar sin lugar a duda que en los textos clásicos Georgia era considerada la tierra de jasonios argonautas. Hoy por hoy se ha convertido en, junto a lo que es el Cáucaso y los Urales, pues la puerta de Eurasia, ¿no? Y eso no se deja de ser importante. Sé que me repito mucho, pero también se ha hablado en la revista Herodot de Yves Lacoste, a punto de cumplir 95 años, y ya hace 20 decía: hay ese avispero que es el Cáucaso, y sobre todo el Cáucaso Sur. Para Rusia, para todo el mundo. Si al final no conseguimos quizá estabilizar la zona, el efecto derrame puede ser bastante o más peligroso que lo que fue la guerra de los Balcanes, ¿no? Y aquí esta ley, que parece una ley mundana, que lo que hace es echar atrás a la posible candidatura de Georgia a Europa, o a la integración europea, también puede conllevar un conflicto civil, que puede derivar en lo que ya sabemos. Y que también es cierto que en 2023, aunque también había pasado antes, hubo un intento de hacer un referéndum en Osetia del Sur para unificarlo a Rusia, para tener las dos Osetias unidas dentro de Rusia. Esto se paró. Sí, esto se acabó parando, pero el miedo siempre estaba ahí.
y que evidentemente todo esto pasó porque en el año 91, por ejemplo en Abjasia, los rusos estaban allí, dijeron, nosotros somos neutrales, sí, neutrales, pero los dos territorios ya a partir del 91-92 dejaron de ser formalmente parte de la realidad consistente de Georgia. Otra cosa que formalmente a nivel de Naciones Unidas y de los límites territoriales sí seguía siendo parte. Eso sí, luego los de Abjasia y Osetia del Sur te dirán, no, es que al establecer la limitante de la constitución establecida por la Unión Soviética en el 91-92, se fue a la constitución georgiana de 1921, que no tenía la autonomía para estos territorios. Y por tanto, al haber hecho eso, pues no tuvieron ningún tipo de relación de negociaciones en ese ámbito, y en 1991-92 pues ocurrió lo que ocurrió, y todo este tiempo que ha habido con dificultades para poder negociar, participar. Bueno, evidentemente todo esto lo sabes perfectamente porque no solamente es el Cáucaso Sur, es el Cáucaso Norte, con toda la zona de Krasnodar, Balcaria, el ámbito de los conocidos ingusetios, Icteria, es decir, Chechenia, que toda la zona está conectada geográficamente, demográficamente. Y que hasta cierto punto hay una continuidad lingüística. Sí, y que también hasta cierto punto resulta paradójico. Armenia parece que es un obstáculo para todo el mundo. Georgianos y azeríes parece que se pueden llevar bien. Y georgianos y azeríes se dan a palos ambos con armenios. Algo curioso. Y eso que ha mejorado la situación últimamente con Armenia. Pero sí, la realidad es la que es, y sobre todo el año 91 es no delimitación fronteriza de Abjasia y Osetia del Sur, hay una guerra civil. También incluso hay una guerra civil en Osetia del Norte contra Ingusetia por el sitio de Pigorodny, y todo ello lleva a lo que es un conflicto congelado. Primero hay varias guerras, digamos, civiles, guerra civil georgiana 92-93, conato de guerra civil en 99 y en 2004, y finalmente la guerra ruso-georgiana de 2008, ¿no? Donde ya estaba Medvedev de presidente aquella, ¿no? Es el que admite a trámite un UCAS por el cual un decreto presidencial reconoce la independencia de Osetia del Sur, Abjasia, para proteger la agresión georgiana. No así lo hace por ejemplo, ni de Karabaj, ni tampoco lo hace Transnistria. Otras que también en el año 2006 hicieron un referéndum a la par, que estas dos provincias rebeldes georgianas, creo que fue en noviembre de 2006, para proclamarse soberanas. Sí, después de esos 5 días de guerra en agosto del 2008, hubo una visita del camarada Nicolás Sarkozy como presidente de Francia para establecer un alto el fuego. Y en principio, digamos que el presidente, que en aquel momento era Putin, todavía no era Medvedev, estableció la idea de que, bueno, ya había resuelto el esto de meterles en vereda, en cintura, a los georgianos, que les había establecido la idea, ojo, cuidado, que estos territorios no son de Georgia, lo quieras o no. Y bueno, se podía volver al status quo porque en 2008, recordemos, es cuando la OTAN le dice a Georgia y a Ucrania que no van a entrar. Por lo tanto, estos que dicen ahora, probemos lo de la neutralidad. Es que lo de la neutralidad ya se probó hace 16 años y fracasó. Fracasó completamente porque Georgia se sintió ninguneada. Tal vez eso influya en el ánimo de cuando ahora se les pueda decir, tranquilos, que la Unión Europea va a ir a salvaros, va a ir a ayudaros, cuando retiraron en 2023 esta normativa que la han vuelto a traer a colación, a trámite, y ya ha superado el veto presidencial. Es que no tiene ningún país cercano. Turquía es país de la OTAN, sí, pero no es de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué apoyo cercano pueden tener de países de la Unión Europea? Es algo que tal vez no comprendamos porque creemos que simplemente con querer ser parte de la Unión Europea, que no ser parte de la OTAN, estés donde estés, vas a recibir el apoyo. Pero si no tienes continuidad, no tienes apoyo más que cómo ir a Georgia, en avión, en barco, por tierra no. Y no solo eso, porque está muy cortado. A ver, no es la situación del cierre en banda de Turquía y Azerbaiyán hacia Armenia, ¿no? Pero desde luego es, como bien has indicado, no solo eso. Los conflictos de 91, 92 y sobre todo 2008 preconfiguran lo que hay. Otra cosa más que la gente lo olvida.
ahora mismo ni Ucrania ni Georgia puede estar en la OTAN, quizá en la Unión Europea sí, porque está el caso recurso de Chipre, pero no puede estar en la OTAN o podrían adherirse a la OTAN hasta que terminen de limar sus problemas territoriales. Por una parte Crimea y las zonas ocupadas por parte de Rusia, en el caso de lo que es Georgia, Abjasia y Osetia. Así que por favor que la gente no mienta, porque es una falacia que se puedan integrar tan rápidamente. Es cierto que el caso chipriota se llevó a cabo para la Unión Europea, pero no en la OTAN. Y recordemos que, por ejemplo, si vamos a Chipre hoy día, a Turquía, vemos en el mapa lo que es la autoproclamada República Turca Norte de Chipre y la zona sur es considerada ocupación griega y británica. En efecto, es algo que Putin sabía en 2008 y por eso le valía. Alto el fuego, perfecto. Este es un conflicto caliente, agujero abierto, y por lo tanto ya no puede entrar en estructuras occidentales como pasaba con Moldavia con Transnistria, como pasaba con otros lugares. Por lo tanto ahí estaba el asunto, pero parece que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente y necesitaba algo más, porque también a los georgianos se les puede decir, renuncia mañana mismo en un documento firmado a Abjasia y a Osetia del Sur. Renuncia. Y al día siguiente podrá ser ya elegible para la OTAN y la Unión Europea. Pero seguro que Rusia no acepta eso. Y seguro que los georgianos tampoco están dispuestos a ceder gratuitamente un territorio que les corresponde según Naciones Unidas. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? ¿No? ¿Muy bajo o normal? Ah, bien. No, normal. Bien, sí. Vale, y también comento a Paco, por ejemplo, que quizás se acuerde. Lo que creó un precursor, y a Juan Carlos, que estamos todos aquí, lo que fue un precursor de esa admisión a trámite de Lukaz fines de agosto de 2008 para la independencia de Abjasia y Osetia fue que 6 meses antes también hubo una proclamación de independencia unilateral llevada a trámite y muy peligrosa y que sigue dando que hablar como es Kosovo. Y también está el hecho de que poquito antes de la guerra en el tema de Abjasia y Osetia del Sur, un oleoducto voló por los aires y la técnica se repite. Creo que le acusaron a los kurdos. Estoy instalando una aplicación de sonido, se me fue todo, y a ver si ahora se oye nivelado. ¿Me lo decís si se oye nivelado por el público? En principio sí. Hoy te digo bien, vamos, perfectamente. Tengo que probarlo otro día con profundidad. Vale. Seguir, que ahora ya empiezo a estar yo en la conversación. También una de las preguntas que hablamos era posiblemente y lo hemos comentado antes, ¿hasta qué punto influyó lo que ocurrió en 2008? Es que 2008 fue un año muy global. Estamos hablando del cambio de gobierno en Estados Unidos cuando llega Obama, nueva administración presidencial, intento y reinicio de lo que son las relaciones diplomáticas Estados Unidos-Rusia en un mundo, a entender de todo, es multipolar, intentar limar las perezas por el tema de Georgia tras lo que ocurrió en agosto, pero es que olvidamos también que está el paraguas de una crisis económica incipiente en 2008. Sí, esas dos cosas las comenta Obama en su libro de memorias, con un relato bastante curioso, porque el presidente vio como el candidato demócrata fue bastante de ayuda y no McCain, que pretendía separarse del señor Bush, y también está el asunto del primer viaje de Obama a Rusia, ya siendo presidente, en donde primero se reúne con Gorbachev por delicadeza diplomática y en la memoria de la Guerra Fría, pero luego se reúne con Putin y está todo el rato dándole clases respecto de los agravios que supuestamente Occidente le ha hecho, y está haciendo un monólogo larguísimo en el que no puede meter baza, en vez de hablarle de propuestas de futuro, no, porque Rusia ha sufrido tanto, esto, lo otro, más allá. Por lo tanto, ya vio claro cuál era el personaje y más o menos por dónde enfocar el asunto con el mandatario del Kremlin. Es un libro bastante interesante. Y es cierto que también en aquella época, no sé si fuese en 2007-2008, bueno, sí, 2007 fue la cumbre de seguridad y de la OTAN en Bucarest, y al año siguiente, en 2008, en Budapest, o al revés, Budapest primero, Bucarest después. Bueno, con todo ello también estuvo la cumbre de seguridad de Berlín y se hablaba de un punto caliente que era el Cáucaso. Cáucaso Norte, pues por el integrismo checheno, fundamentalista, antirruso, pero que está moviéndose hacia otros países, principalmente Irak, luego también en Siria, y sobre todo lo que ocurrió en agosto de aquel año. También voy a decir otra cosa. Aunque no lo parezca, creció el fundamentalismo en la propia Georgia. El que fue considerado ministro de guerra del Daesh era un muchacho que se había entrenado con las fuerzas especiales norteamericanas en Georgia
como era Murad Magosvili, ¿no? Que utilizaba el kunia, el nombre de guerra, Abu Omar al-Sisani. No era checheno, era un KIS, un subgrupo étnico de chechenos georgianos, pero sí. Y esta especie de efecto derrame, como dije antes, pues 2008 esa guerra, 2011 las primaveras árabes y la segunda parte de la crisis financiera internacional, y 2012 el cambio de gobierno en el cual pues Saakashvili no es reelegible, no cabe la posibilidad de ser reelecto y también deja el país. Quiso hacer una especie de movimiento fallido, a mi entender, como fue también lo que ocurrió en Armenia por ser Sarkisian, que dejó de ser presidente y quería ser primer ministro, luego cae contra Nikol Panisyan, esa revolución que hubo también tipo el Euromaidán, poco hablada, en Georgia de 2018, pero bueno, pues Saakashvili con un perfil bajo abandonó el país y se refugia justamente en Ucrania, donde acaba siendo incluso gobernador de Odessa. De Odessa, sí. De Odessa. Y luego acabó siendo apátrida. Sí, acaba siendo apátrida, sí, sí. Seguro que tú podrías hablar de otro caso que tiene que ver con Georgia respecto de lo que ocurrió con los Kadyrov y ese estadio en el que acabó la cosa un poquito mal para la familia. Sí, sí. Pero ciertamente había minorías en Georgia e incluso se llegó a especular con un tema autonómico, bueno, por decirlo al espectador del Estado español, que no es el mayoritario, pero o una provincia en términos americanos, respecto de esa minoría azeri constituirse en un grupo políticamente organizado dentro de Georgia. Por tanto, esas minorías pueden tener cierto impacto en lo que se mueve políticamente en el ámbito de Georgia, porque está la porosidad de la demografía en toda la zona. Sí, pero no solo eso, también, no sé si alguna vez hablé contigo, Juan Carlos, también con Paco, el tema de que se planteó incluso una especie de referéndum constitucional en el que sí iba a haber una república presidencialista, se iba a reintegrar Abjasia y Osetia y sobre todo, al haber mayor peso demográfico de Abjasia, como regiones rebeldes, se plantearía una presidencia de un georgiano y vicepresidencia ejecutiva de un abjasio. Lo mismo que pasó, o bueno, que se planteó también para Chipre en la posible reunificación. Es complejo porque encima, tras una situación de guerra, pues todos sabemos que lo que es la rencillas, incluso en una zona que no es tribal, pero sí de clanes, pues llevaría a cabo pues que este movimiento fuese casi imposible. Sí, a veces son los caminos no tomados. En la reunión de Rabouillet en Francia de 1998 daba la posibilidad de tener un gobierno con autonomía en el caso de Kosovo. No se dio y el mundo fue a la guerra con esos 3 meses de bombardeos y la situación que luego permeó en Kosovo y todo aquello. Países con situación complicada, pues el citado Líbano, que pone el presidente tiene que ser cristiano, el primer ministro debe ser suní, el portavoz chiita, que como recuerdas bastantes veces tiene 30 años largos en el mando del parlamento libanés y el presidente ahora está vacante. Por lo tanto, estos esquemas, que también es el de Irak, con Kurdo el presidente, Shia en primer ministro, Sunni el portavoz del Parlamento, es algo que a veces se utiliza, pero no siempre sale bien, sobre todo cuando no hay un ejercicio del poder continuado con este sistema de manera más o menos estable. Sobre todo también cuando hay insumos desde fuera, y Georgia, pues evidentemente el insumo más grande es el de Rusia, pero también está el gran Turquestán, el ámbito turco, desde cómo era el padre ideológico de Erdogan, que lo has comentado. El islamista, ¿sabes? Sí, sí, que en los años 90 tenían esa idea de coger el Turquestán, el Asia Central y todo esto, que también recuerda a aquel muchacho que acabó muriendo en Asia Central en los años 30, que no recuerdo cuál es, era un general, que precisamente los armenios Enver Pasha, que le mataron los armenios de casualidad. Por lo tanto, ahí el ministro de Defensa, el ministro del Interior del Imperio Otomano. En el caso de Georgia también es decir otra cosa. Hace 30 años, bueno, la gente quizás vea la bandera georgiana,
A nosotros nos tocó conocer la bandera de la independencia, que era roja, con un fondo también, trasfondo negro, una franja creo que era blanca. Si la puede buscar Paco María, por favor, para recordarlo. Y con todo ello, pues no dejaba de ser un país que, aparte de que quería mantenerse neutral, no quiso entrar a la Comunidad de Estados Independientes. Pero ante la situación de Abjasia y Osetia, pues aquella Yeltsin, y sobre todo su primer ministro, no tan efímero, uno de los que más duró, Víctor Chernomyrdin, dijo algo así como: tiene efectivamente esa bandera. Era la bandera provisional tras la independencia. Es más guapa histórica. Exactamente, de la zona histórica, y también pues la independencia del Imperio zarista, ¿no? Hasta que es la revuelta por los bolcheviques en 1922-23, ahora se cumplen 100 años. Entonces, ¿qué ocurre en Georgia? ¿Era un estado centralizado? No. ¿Era un estado también que podía funcionar federalmente? No. Era, y siento decirlo, hasta el año 99 incluso podía considerarse estado fallido, con mafias controlando el país, y la gente lo recuerda, pero hubo dos empresarios españoles, uno de origen asturiano, por cierto, que estuvieron secuestrados por bandas mafiosas chechenas y georgianas en la zona de Pankisi durante 18 meses. Es decir, no llegaba al extremo de Chechenia, que se convirtió en un tránsito de gángsters, etcétera, islamistas, pero sí, la zona de Pankisi fue muy peligrosa y no pocas veces bombardeada por el ejército ruso. Aquí, hablando, aparte de hablar de todo esto de historia y todo esto, yo creo que en este caso, al igual que en muchos países del espectro postsoviético, ¿no?, hay que hablar de oligarcas, ¿no? Y sí, aquí el number one, el sheriff, que hay un sheriff en Transnistria que se llama así, todo se llama sheriff, la gasolinera, el supermercado. El hombre se llama Vizina Ivanishvili. Ahí va la foto de Vizina Ivanishvili, que este es el sheriff. Básicamente, no sé qué parte del PIB de Georgia maneja él, pero él está detrás del sueño georgiano, que es el partido político más importante, ¿no? Sí. Y curiosamente, en octubre de este año hay elecciones parlamentarias en Georgia. Sí, el 27, ¿no? 26, por ahí. Sí. Que conste que ella fue primer ministro efímeramente cuando ganan y derrocan a la coalición de Saakashvili, ¿no? Y estuvo menos de un año, pero hizo una cosa que por eso quedó bien ante la Unión Europea, que fue: voy a estar máximo 12 meses, estuvo 10. Pero luego lo que ha habido es un parlamento títere de su partido, sobre todo por un ministro, creo que del Interior, antiguo futbolista y alcalde de Tiflis, que también es el sheriff, por así decirlo, ¿no? Mira, unos datos así un poco para que nos enteremos de quién hablamos, ¿no? Se hizo rico en los años 90 en Rusia con un holding llamado Metaloinvest, y se calcula que tiene una fortuna de 6.400 millones de dólares. Y toda hecha en Rusia. Por lo tanto, es importante este vínculo para entender que una parte del país, su partido vincula hacia Rusia, ¿no? Es decir, por eso la oposición, e incluso gente que votó a este partido, a lo mejor pensando que iba a ser más europeísta, con el cambio hacia el interés ruso, porque esto, yo creo que en este caso, más que ideologías y todo esto, hay que entender estos intereses, ¿no? Esta persona que tiene su fortuna y sus vínculos económicos, especialmente con Rusia, no puede hacer boicot y ve una oportunidad también. Ve todo lo que estamos, por ejemplo, un coche, ¿no? Tú vendes un coche a Georgia o a Kazajistán, ese coche acaba en Rusia y se saltan todos los sistemas, los boicots que hay, y se sabe que está aumentando las ventas de productos a estos países. Turquía, que os puse antes una gráfica del hilo de Nacho Montes de Oca, es el mayor exportador a Georgia. ¿Y qué le exporta? Pues bienes que muchas veces no van para Georgia, sino que van de paso para Rusia. Habría que ver la balanza de importaciones de Turquía y de exportaciones a Rusia, y veremos que a lo mejor están pasando productos completamente. Sí, porque si uno ve las cifras de 2022, puede ver a Rusia en unos 11-12%, pero igual está trampeado a partir de 2022 con lo que comentas de otros países intermediarios. Voy a buscarlo, ¿eh? Y también no solo eso, añadir con respecto a lo que decís de sueño georgiano, etcétera, que se cambió la constitución. Vuelvo a repetir que se ha pasado de un régimen presidencialista a un régimen semipresidencialista, con mucha mayor poderío del Parlamento, de la oficina del primer ministro, pero se ha subido el techo electoral. Antes creo que era el 3%, ahora es el 5%. Entonces, candidatos reformistas de izquierda, centro, como era Tural Nogadeyli, un antiguo aliado de Saakashvili,
Turabesvania, etcétera, pues se han visto fuera. Incluso la antigua presidente del Parlamento, Nino Burjanadze. Ahora ha salido un partido. Mira, por ejemplo, este dato es importante. Ese dato yo creo que es vital. De las exportaciones que hace de Georgia a Rusia, hay un 25% de vino, que es un producto típico de la zona, eso está claro. Agua, vale. Licor fuerte, vale. Agua con sabor, vale. Frutas con picaduras, vale. Otras frutas, vale. Si os fijáis, son casi todos productos primarios, pero hay un 11% de las exportaciones que son coches. Que yo sepa, Georgia no fabrica coches. Por lo tanto, son coches que se intermedian o se venden de segunda mano a Rusia a través de Georgia. Y esto es un dato importantísimo, porque es una forma que tiene Rusia de conseguir estos productos que no le dejan vender el resto de países europeos a través de... Importante también, aunque parezca tontería, abajo a la izquierda, en el diagrama que aparece también en color amarillo, está harina de trigo y trigo. Eso significa que por mucho que la ofensiva avance en Ucrania, no han conseguido llegar a lo que son las tierras fértiles de lo que se llama... No, esto es lo que Rusia vende a Ucrania, a Georgia. Sí, y pues es importante el petróleo y todos sus derivados. Claro, refinados. Sí, me había confundido, vale. Lo cual también puede servir no solamente para financiar en este sentido a Rusia, porque evidentemente es dinero. Mirad, cómo le pillé. Está pillado, ¿eh? 2021, 2% de exportaciones de coche. Sí. Vamos a mirar al 11. Al 22, sí, el 11, casi el 12%. A ver, en el 2020, mira, era un 2. Era ínfimo, ha subido recientemente 22. Sí, en el otro sentido está el tema del petróleo, que también sirve para salida de petróleo desde Rusia. Claro. Sí. Y esto es en millones. Bueno, aquí no hay un crecimiento claro. Aquí se puede ver crecimiento en porcentaje. Mira, lo que más subió. Los coches subieron un 339%. Qué barbaridad. Y el petróleo que vende Rusia a través de Georgia o a Georgia subió un 400%. Eso implica que está usando a Georgia no vendiéndole gasolina para consumo interno, que eso sería lo mismo que antes, sino para exportar a través de Georgia. Sí, y que si cambiara el eje geopolítico a uno pro-occidental, las élites o algunas élites perderían este negocio. Claro. Y mirad esto, el aumento de harinas, un 500%. Estos datos, yo creo que hay que verlo, la perspectiva, ¿no? de este hombre, ¿no? de este Bisnila Ivasnili, cómo se está forrando él y muchos oligarcas con el negocio con Rusia. Y normal también que la gente del normal se vean manejados, evitando su sueño occidental, para que estos mantengan su negocio. Es algo que ya pasó en Ucrania, en Euromaidan. En el fondo era un choque entre oligarcas prorrusos que tenían su fortuna, por ejemplo, en la zona del Donbass, en el metal, con oligarcas que también algunos tenían negocio en el Donbass, pero pensaban que la mayor fuente de futuros ingresos sería Europa, ¿no? Y después estaba la población asiática, sí. Y después estaba la población joven, que lo que buscaba era el sueño de la libertad europea, ¿no? Que se vieron enfrentados a esos oligarcas, y eso lleva consigo todo lo que vivimos. De hecho, si no recuerdo mal, sí, ahora ha aparecido un partido, ha aparecido en Georgia un partido nuevo, producto del cabreo de la gente, que literalmente se llama Nuevo. Las encuestas le dan como un 10-12%, las elecciones son en octubre, por lo tanto el desarrollo puede ser amplio o quedarse estancado como una minoría importante. No podemos olvidar el hecho de que en el Euromaidan toda esa vocación venía no solamente de Euromaidan, sino también de la Revolución Naranja de 2004, donde ya había habido sus conatos, Yushchenko, el envenenamiento del candidato. Tenían ya una trayectoria y aquí habían soñado con Georgian Dream, pero el sustrato político, como hemos comentado antes, no estaba maduro. Hubo que hacer el cambio de la Constitución de 2007-2018, ya hubo un conato de revueltas y todo lo que ha venido hasta ahora pues ha tenido toda esta situación que es vidriosa y complicada, porque como decía, Ucrania está cerca de países fronterizos de la Unión Europea y por tanto desde Polonia se le podía apoyar físicamente a Euromaidan y otras revueltas como la Revolución Naranja, pero en Georgia
Georgia es mucho más complicado y depende enteramente del esfuerzo local. Y aparte que hubo una teoría, por así decirlo, que se habla siempre, la teoría de los gansos voladores, la cual, bueno, pues Rusia quiso evitar, sobre todo y ante todo, una extensión de lo que fue la revolución de los jazmines, ¿no? De Georgia. Empieza la revolución de los jazmines, al año siguiente, evidentemente, la naranja, con el envenenamiento de Yushchenko, pero olvidamos que hubo también una en 2005, en marzo, en Kirguisia, que hizo caer a Askalakayev, que era la revolución de los tulipanes, si no me equivoco. Y todas esas cosas han pasado realmente. Voy a poner una entrevista del año 2013 de a Ivanishvili, que es esclarecedora, porque esto la voy a ir leyendo, porque yo creo que vamos a sacar muchas cosas de lo extraño que es la política. La gente cambia de opinión, ¿no? Eso lo sabemos los políticos españoles, ¿no? Pero este hombre dice, 2013, Georgia no necesita 10 años para entrar en la OTAN. Pues estamos justo a los 10 años y no entró. Pero lo interesante es, viendo esta entrevista que le hace Euronews en el 2013, aquí habla, bueno, un poco del conflicto, ¿no? Y echa la culpa a Saakashvili de la guerra del 2008. Pero aquí le pregunta Euronews, ¿usted defiende el acercamiento a la OTAN como su rival, el presidente Saakashvili? La diferencia es que usted cree que también se pueden mantener buenas relaciones con Rusia. ¿Qué le hace pensar que esto es posible? Pues existen muchos ejemplos, dice Ivanishvili. Yo, es que tú para los nombres eres magnífico, yo soy. Existen muchos ejemplos en otros países europeos que han conseguido lo mismo que pretendemos nosotros. Algunos, es cierto, se distanciaron de Rusia al acercarse a la OTAN, pero con el tiempo consiguieron restablecer sus relaciones con Moscú. El mejor ejemplo es Eslovaquia, porque logró acceder a la OTAN sin arruinar sus relaciones con Rusia. Saakashvili ha exagerado todo, pero es posible mantener buenas relaciones con Rusia y con la OTAN, aunque el presidente lo irrite tanto Moscú. Es decir, lo que pues ya en 2013 ya tenía esa mentalidad, ¿no? Por un lado, entrar en la OTAN, pero por otro lado, mantener sus negocios con Rusia. Claro, esto sí. A día de hoy se complica mucho todo esto, ¿no? Sobre todo por el ejemplo que ha puesto, porque poquito después el asunto de Robert Fico con la mafia calabresa, el asesinato de un periodista, o sea, aquello estalló de mala manera, hasta que le han acabado medio perdonando y volviendo a ser figura política, hasta que, bueno, ahora está enfermito. Sí. Y por ejemplo, aquí le preguntan a la Unión Europea en el 2013, cuando él estaba ya como candidato, ¿no? Dice aquí, eso pensamos, deseamos que durante la cumbre de Vilnius, que va a celebrarse en noviembre, podamos poner ese tema sobre la mesa y que se hable de esa perspectiva europea que Georgia ansía, ¿no? Es decir, quiere estar en los dos sitios. Sí. Y claro, es complejo en un momento de paz, se puede, pero en un momento como este, claro, parece que está eligiendo el bando ruso, ¿no? Sí, por situar a la gente, recordarles que en 2007 entraron Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea y en 2013 entró Croacia. Pero después, Francia, con los diferentes presidentes que ha tenido, dio un frenazo a la integración, diciendo, bueno, es que tenemos un problema con Polonia y con Hungría. Bueno, antes había sido República Checa con Polonia, que frenaron en 2010 hasta el último momento la firma del Tratado de Lisboa, hasta que ya no pudieron más. En teoría estaban esperando a que llegara David Cameron para reabrir la negociación, pero tenían que firmar porque lo único que quedaba era la firma del presidente de República Checa y del presidente de Polonia. Vamos, un trámite, y eso no lo podían esperar meses y meses hasta que lo firmaron. Y en República Checa hemos visto que ha tenido un cambio, ahora es bastante más, digamos, pro-europea y pro-OTAN, con el presidente, el jefe de Estado que fue militar, y tenemos a Polonia que con el caso de Ucrania se ha vuelto menos quisquilloso con el tema europeo, es menos problemática, y se ha quedado prácticamente Orbán solo hasta que ha llegado Fico a hacerle compañía, pero también, como creo que lo he escuchado en este canal, Fico tiene a gente en Hungría que habla de la Gran Hungría, y en la Gran Hungría entra completamente Eslovaquia, lo cual dices, vais a ser amigos, pero solamente con Putin directamente, entre vosotros os metemos en un choco y os devoráis entre los dos. Por tanto, menudos amigos son entre ellos. Pero sí, recuerdo que hace unos días, precisamente en el frente de batalla, comentabais que Ucrania hizo la venta de lo material soviético pensando que iba a entrar inmediatamente en la OTAN. Por tanto, la percepción a veces juega malas pasadas. Crees que vas a lograr algo inmediatamente, haces todos los pasos, pero luego hay algún efecto que cambia la cosa. Y Ucrania no entró,
Georgia tampoco ha entrado. E incluso Islandia, que estaba en esos años 2013-2015, después del producto de la inflación, el tema bancario, entrando en el marco de la Unión Europea, luego dijeron, bueno, está resuelto el tema bancario, así que congelamos la integración. Si eso lo hace Islandia, pues Georgia, en tema de delicadeza económica, pues acabaría mirando de vuelta a Rusia y aprovechando oportunidades como esta de la guerra en Ucrania. Estaba buscando un tema de este oligarca que es un poco muy llamativo, que es su afición por coleccionar árboles. Está haciendo un parque que, bueno, él lo vende como una especie de obra filantrópica, social, ¿no? Filantrópica, para generar algo que la gente vaya allí, ¿no? A conocerlo. Y bueno, en Asturias los indianos hacían mucho esto, traer árboles, ¿no? Pero esto es magnífico. Por el Mar Negro, barcos cargados de árboles bien creciditos para el parque del oligarca, ¿no? Claro, esto que estamos viendo, estos grandes oligarcas, que aquí dirán, no, también hay millonarios en la Unión Europea, sí, pero tienen un componente, ¿no? que unifica a todo ese aspecto postsoviético, ¿no? Personas que se hicieron ricas en los 90 con fortunas impresionantes, pero todos ellos conectados entre ellos, ¿no? Es decir, aunque ahora las fronteras, claro. Y basado en una cosa que fue la privatización total de todos los negocios tras la caída de la URSS. Se compraba a precio de saldo principalmente industrias básicas como petróleo y aluminio, ¿no? Y bueno, de ferroníquel, y posteriormente lo derivaban. A ver, por poner un ejemplo, otro oligarca que se llama Badri Patakashvili, que murió en estas circunstancias en 2008, su primer negocio fue que abrió, su gran negocio fue que abrió la primera gran cadena de videoclubs en Georgia, que no existía. Y la venta, por ejemplo, de teléfonos con botones. Puede parecer estúpido, pero en una zona en la que faltaba la opinión de consumo, aquello fue un boom. Esta gente se lucró y luego fue llegando a las redes del poder y metiendo sus tentáculos literalmente en lo que era la política de la zona. A ver, yo con un videoclub te puedes hacer rico, ¿vale? El Developaster se hizo rico, pero donde más gente se hizo rico con estas oligarquías fue cuando casi todos las economías de estos países tenían grandes empresas públicas. Se dieron las acciones a los trabajadores. Los trabajadores, ante un documento que les prometía ser dueños de una empresa que no estaba dando rendimientos en aquella época, las vendieron a precio saldo, al igual que hicieron los agricultores de las granjas cooperativas. Sí, los collos estos en Ucrania, que les dieron un papelito, esto vale por el 0,5% de la empresa. Y llegaron gente que tenía un dinero, no se sabe de dónde lo habían sacado en la época soviética, ¿no? Estaban el KGB, estaban amigos de la mafia de no sé dónde, y entre ellos tienen conexión. Es decir, el de San Petersburgo de la mafia seguro que conocía a uno de Kiev, el del KGB de Moscú, cuando desaparece el KGB soviético, sigue siendo amigo del KGB de Kiev y el de Tbilisi, y entre ellos se van montando unas oligarquías que dirigen estas naciones. Y en el fondo fue el pegamento que le mantuvo unido a la Unión Soviética durante mucho tiempo. Yo, desde mi punto de vista, se nota ahí mucho la caída, ¿no? Donde más había un tejido de cooperativa, empresa privada, pública, que se privatiza en los 90, es donde se mantuvo el espectro postsoviético. En Polonia, que era menor, porque había cierta libertad de empresa, pequeñita, pero había. O Estonia, Letonia, que no había grandes cooperativas agrarias y eso, se fueron más fácil del aspecto postsoviético porque las oligarcas no tuvieron ese poder, ¿no? Y también en donde se aplicaron los electroshocks en los años 90 de manera más decidida. Claro. Por ejemplo, en Checoslovaquia se aplicó en el ámbito de Chequia y no en Eslovaquia, donde el establishment se reconfiguró en partido socialista, el antiguo establishment soviético. En los bálticos, pues en buena medida dieron corte al gasto público y frenaron la ampliación de los funcionarios y trataron de estabilizar las cuentas antes de pasar a un esquema eurooccidental de membresía en OTAN y Unión Europea. Por tanto, sí, es cierto. Y eso le pasó a Rumanía y a Bulgaria, que en Rumanía ha costado bastante la estabilidad política, que más o menos la medio han alcanzado, hasta el punto de ayudar muchísimo, tanto como Polonia, al esfuerzo bélico en Ucrania, pero Bulgaria, el histórico mejor amigo, no era Serbia, el histórico mejor amigo de Rusia era siempre Bulgaria,
Bulgaria parece que va por quintas o sextas elecciones generales y ahora está bastante problemática la situación política en el país. Por tanto, sí, esto hubo más o menos dos velocidades en el mundo oriental, postsoviético, y que en buena medida las repúblicas en la Unión Soviética funcionaban con coimas, como se dice en América, es decir, con sobornos. No, eso funcionaba muy bien. Eso no había duda ninguna. Sí, sobre todo porque... Mi hermana en el 90... Sí. En 90 estuvo en Ucrania y en Moscú, bueno, estuvo por ahí con estos viajes que había de Mundo Joven, una cosa que había antes en los 80, y pagaron un autobús de línea con todos los pasajeros y lo convirtieron en taxi y la gente no se quejaba. Sí, es que Yeltsin pagaron el conductor y les derivó a dar una vuelta por Moscú con todos los pasajeros detrás. Yeltsin fue popular en buena medida porque usaba el carril de todo el mundo, no el de la oligarquía política. E iba al médico de todo el mundo, no al del Politburó. Sí, después ya cuando ya fue presidente yo creo que cambió, ¿eh? Hombre, claro, pero para ganarse el poder del pueblo. Antes del ataque a la Casa Blanca. Mira, sí, que tienes toda la razón, ¿eh? De hecho es así. Pero hay una cosa que nadie cuenta, ¿no? Y Putin no lo cuenta. Si no recuerdo mal, en la primera república así potente que se independizó de la URSS fue Rusia. En 1990. Sí. Las demás dijeron, espera, si Rusia ya no es la URSS, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo digo porque el discurso de Putin es que las demás se marcharon y quedó Rusia aislada y sola. No, fue al revés. En un libro que hemos hablado bastantes veces, Juan Carlos, yo mismo y también, perdón, que no lo he citado, Xavier Ormachea, que se llama Los últimos días del imperio, Sergei Plokhy, de un autor ucraniano británico, decía que lo que se intentó en un principio fue que se considerase la unión en plan federal y que hubiese una bicefalia Moscú-Kiev, y que las que dan el golpe de Estado o apoyan el golpe de Estado del 19 de agosto del 91 son justamente las que no querían saber nada de ellas. Y no es el Cáucaso. Sí. Precisamente el Cáucaso se quería independizar, pero era la República de Asia Central, los Stan, que hemos hablado ya alguna vez de él, desde Kazajistán hasta Turkmenia. Y que evidentemente es un largo periodo entre 1990 y la independencia de Rusia y el acuerdo del bosque de Bielaveza, prácticamente a finales de 1991, en donde se hace una traición a la propia Unión Soviética, porque en 1922 se funda con 4 patas: Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Transcaucasia, que fue una efímera república trinitaria entre Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que luego volvió a disolverse. Pero como el asunto de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán había salido de madre en 1988, ya estaban ahí metidos en conflictos intestinos, pues evidentemente se olvidaron del Cáucaso e hicieron el acuerdo entre los tres. Por lo tanto, incluso se podría llegar a decir que es ilegal, a efectos jurídicos, la independencia de estos territorios y que la Unión Soviética fue disuelta ilegalmente, cosa que evidentemente pues, a estas alturas es absolutamente inútil, solamente es un hecho histórico, porque evidentemente después los países fueron configurándose como entes independientes. Georgia lo fue, Armenia lo fue, Azerbaiyán lo fue, pero lo mismo que podríamos hablar que la Primera y Segunda Guerra Mundial lo son, sobre todo en el frente occidental, pero en otros frentes se conectan los hechos bélicos entre Primera y Segunda Guerra Mundial, pues después de la caída de la URSS, en todos estos escenarios, el Cáucaso, Asia Central, pues hay conflictos pequeñitos de los que no se informa, de los que no se habla, pero que están ahí, soterradamente, sordos al mundo occidental, pero bastante audibles para la gente de allí que los tiene que vivir todos los días. Sí. Pues tenemos este escenario, ¿no? De Georgia, que no sé si cuando no estaba yo, hay una lucha, ¿no? Entre el primer ministro, que es el que apoya estos cambios para mantener un poco la conexión. No se sabe muy bien si para mantener la conexión con Europa o para mantener la conexión con Rusia. Es verdad que esta norma sirve para las dos direcciones. Sí, porque es eso, formalmente Georgia tiene aplicada la membresía tanto para la OTAN como para la Unión Europea. Sí. Y hace esta norma que va un poco en contra de lo que es las normas de funcionamiento de un sistema democrático. Pero bueno, ahora vamos a ser un poco críticos, ¿no? O sinceros.
yo no veo normal tampoco que en Europa Rusia pueda meter desinformación, financiar canales de YouTube, de televisión, que sé que lo hacen. A mí me contó una pequeña televisión local que llegó una oferta del espectro de RT para emitir en su canal. Para que veamos que porque hay algunos canales de televisión que tienen esto, ¿no? Sabemos todos que en España, hasta no hace mucho, o no sé si sigue todavía, hay una emisora iraní, ¿no? Que tiene licencias locales en Madrid. Pero ya no está. No, pero lo tuvo. Y no se la quitaron, fue que marchó por algún interés. No, digo, la democracia tiene unos problemas, ¿no? Que en el afán de la libertad puede permitir sistemas que van en contra del propio sistema democrático, ¿no? Nosotros jugamos con otras normas, ¿no? Que es, a lo mejor, ir a un juez que declare que ese acto es ilegal. Pero claro, un país que tiene una amenaza a lo mejor muy potente de ese tipo de juegos, es normal que llegue a defenderse de alguna manera. Pero claro, hay que entender si esa medida lo hacen a favor de Rusia, está pensado para Rusia o pensado para Europa. O tienen tanto miedo que no quieren reconocer de quién tienen miedo. Y también no solo miedo ahí, desde 2008 y antes, o desde siempre, Georgia, tras la invasión de 1922, luego el abril negro de hace 35 años, ¿no? Del 89, cuando hubo los primeros movimientos de independencia, tiene un espectro paranoide. A ver, tan paranoide que el primer presidente, tras la caída de la URSS, que no es Shevardnadze, sino Gamsajurdia, decía que por miedo a que hubiese infiltrados rusos no se prohibían los matrimonios mixtos. Era un Slobodan Milosevic, no vamos a negarlo a cierto punto, y decía que para demostrar que era georgiano tenías que tener 3 generaciones de georgianos en la familia. Era brutal. Así fue que cayó rápidamente y no sé si al final se suicidó en Grozny, murió durante la primera guerra de Chechenia, no lo recuerdo. Pero desde luego Gamsajurdia hizo más mal que bien. Y eso que había sido un disidente bastante coherente con todo lo que había ocurrido en aquella época, ¿no? Fue una de las personas que por el tratado, me parece que era de derechos humanos de aquella de la Comunidad Económica Europea y del Tratado de Helsinki, se le consideró prisionero político y no se le ejecutó, pero sí se le desterró primero a Gorky o en Nizhny Novgorod y aparte a una zona bastante paupérrima que era un psiquiátrico. Era la forma de la última fase de la administración Brezhnev de acallar a los disidentes. Pero luego hace ese giro de 180 grados y coge un nacionalismo exacerbante que hizo más mal que bien. No vamos a negar también de que en aquella época, pues por ejemplo, para que se vean las casualidades de la vida, pues Rusia financió a varios mercenarios del Cáucaso para atacar Abjasia, ¿no? Uno de ellos fue Samil Basayev, luego la bestia negra de Rusia en Chechenia. Con lo cual, no todas las veces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, a veces puede ser un peor enemigo todavía. Efectivamente. Aquí hay un seguidor que creo que es georgiano, pues a ver si nos puede dar alguna ayuda para tratar más en profundidad, creo, voy a ver si, porque estoy ahí a todo. Yo creo que ahora ¿sabéis por qué me quedé sin sonido? Porque descargué un programa de tabla de mezclas de volumen y a la vez que hablaba con vosotros estaba sincronizando todo y me petó el sistema, me fui y ahora está instalado. Por lo tanto, yo creo que ahora está funcionando, porque yo veo aquí todos los volúmenes balanceados y tal. Que me lo diga la gente, ¿vale? Pues, Dato, mira, si eres georgiano, dinos alguna cosa o qué cosas podemos... los georgianos estaríamos equivocados. Claro. ¿Qué pensáis vosotros en Georgia del hecho, ¿no?, de que se apruebe esta norma? ¿Por qué está pensado? ¿Para silenciar a los que van en contra de Rusia o la Unión Europea? ¿De ambos? Un poco. Yo creo que es interesante que nos des ese aporte. Mientras tanto, lo que pasar el enlace para que sería un plus, desde luego. Sí, claro, sería un plus. Claro. Puedo darle el enlace, el problema es que me entren 50 que no sean él. Bueno, no os dejo entrar, claro. Sí. Tengo esa opción. Que ir uno a uno y demás. Bueno, a ver, vamos a... Sí, Mariano. Sí, no, yo puedo dar la opinión de una chica que hizo el programa de doctorado conmigo. Es de origen georgiano, lleva muchísimo tiempo, pues justo en
en País Vasco, Juan Carlos. Y bueno, pues esta chica lo que decía era que ella misma detestaba a lo que había hecho Saakashvili de repente asaltar por la fuerza, quizá incentivado por Estados Unidos diciendo vamos a proteger y demás en 2008. Pero luego me comentaba que ahora mismo tenía auténtico pánico. Y sobre todo no pánico por el vecino ruso, ¿no? Sino por lo que estáis comentando, la masivo influjo flujo de rusos huidos, esa fuga de cerebros, sobre todo que pueda estabilizar la economía y que pues sabemos que cuando hay un problema económico de por medio, una desestabilización económica puede dar pie a nacionalismos exacerbados. Y lo hemos visto incluso en Jordania, que mucha ayuda a los refugiados sirios no tuvo. Por poner un ejemplo. Sí, yo iba a decir que mientras tanto podía poner el caso de la peluquería a la que suelo ir, que contrataron en 2023 a una georgiana. Y me comentó esta georgiana que su hermano, que seguía viviendo en Georgia, le comentaba la propaganda del Kremlin que estaba socializada a través de los medios georgianos sobre la guerra en Ucrania. Es decir, les estaban contando todas y cada una de las mentiras de que Ucrania era lo peor, que había sido la que había atacado y todas estas cosas que evidentemente se han ido desmontando, por ejemplo, en este canal. Pero que resulta sintomático el hecho de que después de ellos saber lo que les pasó, aún tenga el cuajo el Kremlin de ir allí y tratar de convencerles de que Ucrania era el peor mal del universo y que eran culpables de su propia situación. Y sí, el fantasma del miedo está muy presente, pero poco puede hacer el Kremlin cuando una unidad de voluntarios veteranos de la guerra ruso-georgiana, la guerra de 5 días, ha formado una legión georgiana que está ayudando a Kiev en los propios territorios ocupados, ¿no? Entonces, las mentiras tienen un corto recorrido. Otra cosa es que en una época de posverdad, que se llama muchas veces, pues lo que haya calado no sea el discurso del Kremlin, sino el miedo al Kremlin. Y es perfectamente comprensible. El miedo es humano y el miedo, con perdón, es libre. Aparte de que, como sabemos, los tentáculos del Kremlin son muy potentes en el Cáucaso y matar sale barato. Sí, ya que estoy aquí, pues puedo recomendar cosas como esta de Instituto Español de Estudios Estratégicos. Esto es de 2012, pero está bien que se hagan este tipo de estudios. Seguro que hay alguno más, pero como el que tengo es este, es el que lo muestro. Pensamientos profundos, estratégicos, acerca de los lugares del mundo que son objeto de conflicto. Sí. Pues están aquí, si se anima, otro día más adelante, que se ponga en contacto conmigo y hacemos un programa dato, DatoCap, si quieres tú, con cámara oculta, si quieres, para hablar de Georgia, con un georgiano, que yo creo que es importante dar ese enfoque. Por mí sería genial. Ponte en contacto conmigo por redes sociales y vamos ahí. Yo creo que sería un plus muy bueno. Él en el chat nos comenta el hecho de que él sí que cree que sea para evitar las ONGs de la Unión Europea, más que por Rusia. Claro, lo que yo os comento, yo creo que estas élites oligarcas tienen el negocio con Rusia. Y esto es algo que es verdad, que a priori podemos pensar que tienen miedo a Rusia, pero el business es el business. El millón de personas o 500.000 rusos que van a Georgia tienen también poder económico y por tanto yo creo que va todo por lo que yo pensaba que es la Unión Europea. Esto hay que entenderlo, que desde el punto de vista de Rusia, la famosa doctrina Gerasimov, que no la inventó él, lo que viene a decir Gerasimov es que las ONGs es un arma que Occidente estaba usando contra Rusia desde el comienzo como una guerra híbrida, ¿no? Justo, por eso crean la ley de agente extranjero para evitar que ONGs den cursos de formación a periodistas, creen campañas de sensibilización de derechos humanos. Es decir, lo que nosotros entendemos que hacen las ONGs, allí no quieren que se haga porque es una forma de romper el discurso propio de ese régimen, ¿no? Y yo creo que va por ahí. Pero no por eso me extrañó lo que decíais de Rusia, a mí me extrañaba que fuese para evitar Rusia. Yo decía que podía ser un vector de aproximación a Bruselas, el decirle, tranquilos, que vamos a hacer, porque... Porque con la ley, cualquier acción de la Unión Europea directamente, no una ONG, la Unión Europea es considerado agente extranjero. Por tanto, ahí está
la base del peligro, pero puede decirnos, no, Estados Unidos ya tiene una ley de agente extranjero, que lo hizo precisamente en 1938, ligado al nazismo, que tuvo bastante implantación en Estados Unidos, más de la que quisieran reconocer, y que luego se quedó. La ley se quedó porque llega la época de McCarthy, el caso de los juicios en Washington, y por tanto se pensó en la Guerra Fría, bueno, ya que tenemos esta ley, pues igual así los comunistas pues nos invaden menos culturalmente y todo esto. Y luego de la Guerra Fría pues nadie se ha acordado en retirarla porque, bueno, nunca se sabe cuál puede ser el asunto. Pero evidentemente en el caso de Georgia es complicado, porque tendrían que definir cuál es su temor, y eso no está en la ley. Y además es peligroso porque en la Guerra Fría, en el juego KGB CIA, había esta situación de tratar de hacer guerras culturales, guerras deportivas, que permeaban en asociaciones civiles, que hacían actos aquí y allí, en lugares neutrales, y eso hacía la posibilidad de que en esos lugares hubiera asesoramiento técnico a partidos políticos, a sindicatos, que eso lo hacían a elementos pantalla, que han quedado como organizaciones no gubernamentales. Y esto también luego ha sido, en el caso de Estados Unidos, organizaciones ligadas al Partido Demócrata, al Partido Republicano, que iban a un determinado lugar, también en África, en los años 90. Y por tanto ahí hay campo enorme para ser tratado. Y por el otro lado, la Unión Soviética, todos los financiación a movimientos antinucleares, movimientos ecologistas. Claro, es que decir, todo eso es un sin Dios, porque era, claro, al final aquí nadie es inocente, es decir, aquí todos juegan unas reglas. Cuando no se pueden pegar zambombazos en el campo de batalla, se pegan por atrás, ¿no? Y tratas de influir, estabilizas, claro. Y si no le puedes convencer directamente, tratas de influir a su sociedad para que cambie el trasfondo, y sobre todo si son democráticas, para que cambie el gobierno a través de las urnas. Sí. Y también no solo eso, añadir con respecto a lo del tema de, casi se me pasa, con el tema de lo relativo a la ley de agente extranjero rusa, yo tengo recuerdo que lo más draconiano fue el cierre de la Organización de Derechos Humanos Memorial. Primero se le clasificó como de agente extranjero y posteriormente como organización terrorista. Hace pues un año, año y medio, la Fundación Rafael del Pino se me invitó a acudir por dos profesores vinculados al área, digamos, de estudios pues, soviéticos, como son José Manuel Núñez Seixas y José Faraldo, y tuve el honor de estar allí y ver todo, pero es que estaba viendo a gente, periodistas también de una revista sobre el Cáucaso, como es una web que se llama Caucasian USEL, Caucasian Not, Nudo Caucásico. Y hablaban de que es que ya no había sido solo el silencio en Chechenia, Kabardino-Balkaria, Ciscaucasia, Cáucaso Norte. No, también se había metido ya en una frontera tan permeable como la de Georgia. Entonces estamos hablando de una presencia, una especie de paraguas, de lo que has dicho, Paco, muy correctamente, que creó esos términos de doctrina de Gerasimov, fue Max Booth, el autor, y dijo algo así como que estas guerras culturales o estas guerras asimétricas e híbridas se iban a librar en el ciberespacio y también a través de las ONGs. Claro, hay una cosa que nos planteamos siempre algo directo, ¿no? Es decir, la Unión Europea, el Consejo de Europa, da dinero a una ONG para fomentar cualquier cosa, ¿no? Es decir, fomentar no. En Ucrania una campaña a favor de la democracia o un sistema democrático abierto, que eso se hizo, mucho. En la Unión Europea. No, pero que nos usen de fomentar el descontento, perdón. Sí, pero que se hizo, fomentar ambiente, ideas democráticas en un país se hace con fondos europeos, se hace ilegalmente. O sea, nosotros legalmente en nuestros presupuestos de la Unión Europea hay fondos para esto. Pero claro, cuando hablamos de la guerra asimétrica, podemos ir a cosas menos ciertas, ¿no? Menos visibles. Por ejemplo, un youtuber a día de hoy, de verdad famoso, no nosotros, tiene mucho poder. Imagínate esta gente que tiene millones, ¿no? En algunos canales en español. Tú puedes financiarlo de una manera oculta, con donativos, con público ficticio, ¿no? Y vas generando una forma de financiarlo, y la única forma que tiene el Estado es decir, bueno, espera, tú
das un mensaje prooccidental que yo no quiero. Yo no quiero aquí que tú des un mensaje prooccidental porque me estás acabando con mi negocio autoritario, ¿no? Pues la ley del agente extranjero a todos los youtubers los hunde. Porque todos tienen más del 20% de sus ingresos del extranjero. Es decir, no solo hay que pensar en periódicos y pensar en grandes medios de comunicación. Es decir, cualquier youtuber, el 100% de sus ingresos son del extranjero. Y no solo eso. TikTok, todo. O sea, y no solo eso, se está acusando también, están dando. Yo tengo un libro por aquí, que voy a comprar otro día en el mercado de libro de ocasión, que era de Timothy Garton Ash, ¿no? Que había viajó cuando estaba doctorando en historia europea a Alemania del Este, le habían hecho un expediente a la Stasi, luego sacó un libro llamado El Expediente, y no recuerdo el título del nombre, el título del libro, disculpad, dijo el título del nombre, el título del libro que versaba acerca de lo que fueron, cómo la Unión Europea, pues sí, cierto, a partir de ONGs, intentó sacar a la gente a la calle con la OSPOC en Serbia para que ese Milosevic. Y es un hecho eso. Otra cosa muy distinta es cómo actuó Milosevic, que pues también hizo Mubarak, ¿no? En un principio no fue ley de ONG, sino tan fácil como cortar Internet. En estos casos de hoy día, que es todo más masivo, pues efectivamente una ley de este calado puede dejar a los youtubers de la zona, incluso con los contenidos más livianos, a cero. Sí. Bueno, ahí también tendríamos la mitología en torno a Gene Sharp y todo aquello, que dijeron que había influido en las revoluciones de colores y de todo esto. Pues vamos a hacer una pregunta a la gente y así vamos sacando un poco más de... Pero yo creo que lo importante es un poco explicar que todo deriva del agente extranjero. No sé, cuando yo no estaba, ¿comentasteis la lucha entre la primera ministra y la presidenta? No mucho, el primer ministro no, pero se puede decir rápidamente. Ahora lo comentó antes también, pues por ejemplo, Juan Carlos con el tema de este nuevo partido, pero ahora mismo sí hay un choque directo entre, no solo el primer ministro, Parlamento, que está mayoritariamente, con miembros del Parlamento de Sueño Georgiano, y una presidenta que ya no solo se enfrentó en tiempos a Saakashvili, Salomé Saakashvili, se enfrentó también a Sueño Georgiano, porque su campaña es anticorrupción y también a ella incluso le acusan de agente extranjero porque hasta que se presentó como a candidata a la presidencia tuvo la nacionalidad francesa. Ah, sí, francesa, sí. Nació en París. Sí. Entonces ahí hubo un problema. Y ese choque no ha evitado que la gente haya salido a la calle, pero vuelvo a repetirlo, hay un triple conflicto en las calles en la que está esa manifestación pro-europea, otra, sin nombrarlo, prorrusa o anti lo que es la manifestación europea, pero también elementos de extrema derecha. Muy peligrosos. Por eso ya están volviendo a sacar el tema de si el Maidán, todo lo que se presenta como pro-europeo por parte de los que no están a favor de una integración, pues como poco menos que nazis, muy desagradable. Estabais buscando un poco el partido de ella, que es el nombre del partido lo tenía, pero quería ver la ideología, más o menos. A ver. Es un partido en el que esta era casi todo de centro-derecha. Un centro-derecha. Sí, es lo que me parecía a mí que era eso, sí. Es, digamos, pero es conservador en lo social, pero progresista en lo fiscal, aunque no lo parezca. Quiere un welfare state. Es decir, ahí el espectro como... Claro, que no es liberal, que es una conservadora toda la vida. Claro, pero por ejemplo, y creo que alguna vez lo hablé con Juan Carlos, es muy complicado mirar los partidos políticos de la región, sobre todo de la Este Europa, con ópticas de izquierda, derecha, centro. Un partido, por ejemplo, el de Pizzo, el Smer, que se presenta como socialista, creo que es, sí, supuestamente esta la Internacional Socialista ha sido suspendido o incluso expulsado ahora mismo desde 2023 por su giro conservador y sobre todo antiminorías y antimigración. O sea, no, claro, es que aquí se confunde, aquí hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Porque, por ejemplo, un partido nacionalista se le llama conservador y no necesariamente un partido conservador no. Es extrema derecha. Es decir, de hecho, en lo económico, un partido conservador tampoco es liberal. O sea, porque el liberalismo es algo distinto al conservadurismo. Es decir, bueno, la democracia cristiana ya no existe casi, ahora todo el mundo dice que es liberal la derecha, ¿no? Bueno, no es así tampoco, los conservadores eran demócratas cristianos más tiempo que liberales en la historia. CDU, por ejemplo. Claro. Aquí es el problema que unos dice, le etiquetan de extrema derecha y sabes, en lo económico, por ejemplo,
si nos ponemos el Frente Nacional francés, es de izquierdas. O sea, el Frente Nacional, tú sacas el programa económico. Lo que se llama rojipardo, sí. Sobre todo, si uno mira los votos que salga en Niza, en Marsella, en toda esta zona, hace 40 años esta gente votaba en esas zonas al Partido Comunista Francés. O más fácil, ahora, por ejemplo, el partido que se ha convertido básicamente a extrema derecha y va a ser expulsado del PPE, del Partido Popular Europeo, si no fue ya, es el Fidesz de Víctor Orbán. Y en cambio, el Jobbik, que era completamente extrema derecha y hasta xenófobo, más que antisemita, antigitano, ha evolucionado hacia un centro derecha, con lo cual estas permutaciones también se dan en Georgia mismamente. Y que ciertamente no es algo nuevo, porque cuando la democracia cristiana en Italia, después del 46, quiso establecerse como el partido de centro, siendo en generalidad centro-derecha, para poder correrse hacia el centro, tuvieron que decir, bueno, a mi izquierda está el Partido Socialista, pero a mi derecha, ¿qué tengo? Para poderme poner como los tres ámbitos de esa imagen de Jesús con los dos ladrones. ¿Qué ladrones tengo? El Partido Socialista a un lado y la alianza posfascista, los misinos, el MSI, decir, estos, en vez de ser ultraderecha, son la derecha, y así tengo derecha e izquierda, y la democracia cristiana justo en el centro. Claro, yo tengo mi teoría. Esto de extrema derecha, extrema izquierda, me parece un cuento. O sea, sí, yo tengo mi teoría. Es bastante woke porque hay que meter todo en cajitas. No, y que aparte es que el mundo no es así. El mundo puede llegar a ser una curvatura. Y al final la diferencia es solamente donde te pongas tú que me digan la diferencia a lo mejor entre un grupo de extrema derecha y una extrema izquierda en lo económico. O sea, a lo mejor no es ninguna. Sí, el mundo es más así que esa. O los de extrema izquierda y extrema derecha no yendo a visitar a Zelensky en el Congreso de los Diputados. Claro, justo, sí. Es así. La realidad es que las etiquetas son muy fáciles de poner, el mundo es más complejo y vemos, por ejemplo, que hay gente que pasa del liberalismo al socialismo, del socialismo al liberalismo, que eso ya es algo que en Europa Oriental es más habitual que mejor, porque en Europa Oriental, claro, lo que aquí da miedo a muchos, que es la extrema derecha, y es la extrema izquierda. Claro. Por ejemplo, el comunismo sigue siendo en parte visto como el coco en el comunismo ruso. O el comunismo, el comunismo soviético, el comunismo científico. Sí. En cambio, la socialdemocracia pues se ve como una especie de lineamiento menor. Suelen ser, bueno, cuando en estos países que tienen régimen parlamentario postsoviético, pues no es difícil ver una gran coalición. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en Polonia. En Polonia hay un centro derecha con partidos de centro izquierda que acabaron con la hegemonía del PiS, ¿no? Del Partido de Ley y Justicia. Sí. También ha pasado en la República Checa, no en Eslovaquia, cuidado. En la República Checa hay una coalición de un partido de centro derecha, un partido de centro izquierda y verdes. Sí. Pero sí, ciertamente en el caso de Polonia tenemos PiS y tenemos Konfederacja, pero ni el PiS es exactamente lo que dicen que era que es extrema derecha, porque entonces que es Konfederacja, y Konfederacja también tiene un programa social y económico pues, que tampoco encaja demasiado, pero las etiquetas pues te las ponen y la extrema derecha real en Polonia es el partido de un antiguo miembro del Parlamento Europeo que era Korwin-Mikke, eso sí. Xenófobo, sobre todo misógino, etcétera. Otra cosa es lo de pues esta internacional de una derecha conservadora muy ultra, etcétera, que está presente en varios países. No solo en la europea, hay una especie como de, lo que dije antes, teoría de en época de crisis económica la conservadorización social aumenta. Es que es eso. Y también aumenta los dos extremos. O sea, exactamente. El extremo del populismo de izquierdas y el populismo de derecha. Se puede ver muy bien en el libro de Stephen Forti, Patriotas Indignados, ¿no? Y que pues, si tú quieres patriotismo, indignados. Y que si tú quieres gobernar, pues al final te acaba pasando, por ejemplo, lo que ocurrió con Nixon. Nixon tenía un programa internacional bastante intervencionista, que es Vietnam, Laos, Camboya, pero para mantener el apoyo interno a una situación tan complicada, hizo un programa bastante escorado a la izquierda. Sí, era republicano, pero era listo. Sabía que podía hacer algo, pero a cambio de dar algo a la sociedad. Y esto pasa con el PiS. El PiS dio un programa de ayudas a la gente que en el ámbito occidental no se conoce, pero que evidentemente choca bastante con una visión del PiS. Era conservador, neoliberal, pero unas ayudas de Estado espectaculares para mantener el chiringuito.
Claro, sí, la gente. No se mantiene las cosas gratuitamente. Y seguramente esto también ocurre en el caso de Georgia, en donde tratan de poner los valores, que seguro que tienen allí, en el orden suficiente para que la gente a la hora de votar, bueno, tiene poco compromiso y lo que se llama euroescepticismo suave con respecto a Occidente, pero Occidente está lejos. Y estos de Georgian Dream nos dan unas dádivas, dinerito por aquí, por allá. No llega al nivel de nacionalismo étnico como Gamsajurdia, justamente, tampoco llegan al pragmatismo que tuvo Shevardnadze, sino que es una especie de mezcla de todo. Sí. Pues vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta del público y hablaremos otro día en profundidad de otros temas, ya con Juan Carlos, y que la gente también que vaya a su canal, Juan Carlos Pérez, igual, y que vea los conversatorios que están muy interesantes. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. ¿Cómo evitar el uso político de una ley así? Imposible, porque está hecho para eso. Y encima está chocando, es que ha convertido el Parlamento en una zona de combate. Desde luego, en mi opinión, por lo que he visto en Euronews y demás, porque encima hay un apagón informativo bastante potente, se habla del resto de problemas, bueno, a la vista queda también el 9J, que es comprensible, pero no se habla de esto. Y claro, pues es una opinión personal, claro está, pero es un tema político que tiene muy poco recorrido informativo. Sí, la única manera posible de frenarlo es que no hubiera entrado en vigor, pero en este caso ha sido aprobado pasando por encima del veto de la presidenta. El Parlamento, lo único que queda es las elecciones y revocarlo con un nuevo mandato parlamentario que diga que esto se echa para atrás. Pues sí, es ilegal, sí. No, esto es legal hasta que se declare pues como ilegal o lesivo, perdón. Sí, legal, no, es legal. No, a ver, eso habría que ver si el Tribunal Constitucional de Georgia lo lleva a trámite, claro, sí. Vea si hay una violación de los derechos fundamentales en Georgia. Seguro que su constitución establecerá cosas como la nuestra y los tribunales competentes verán o no si esta ley es constitucional. Es cierto que primero hay que terminar el ciclo jurídico dentro del Estado y luego se puede llevar a instancias europeas, por ejemplo, en el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito de Estrasburgo, del Tribunal de Derechos Humanos, pero es más fácil llegar a octubre, haya una mayoría alternativa y que lo eche para atrás en el ámbito parlamentario. Y si no lo hay, es porque la gente está a favor. Entonces ya tenemos ahí. Hay que pensar también. Se acabó. Efectivamente, sí. ¿Para cuándo el programa sobre los uigures? Bueno, encontraremos sitio. El tema es que se nos va la actualidad. Yo ya no puedo más. Dos diarios ya son mucho. El próximo curso voy a ver si hago los deberes para uno de historia al día y de vez en cuando de actualidad, pero no puedo hacer dos de historia y de actualidad. O sea, rompes por todos lados, sí. No. Vamos a ver alguna pregunta más. Bueno, Taiwán sí sería para hablar de ello también, la verdad que sí. Pregunta para los tres, pronóstico para Georgia, lo vemos en octubre. Yo creo que a ver, parece que la gente no está contenta, pero eso no lo sabemos. Es mejor que el amigo que está aquí nos diga realmente qué porcentaje de la población está realmente en contra de esto. Yo creo que también puede haber un porcentaje muy alto porque el partido es europeísta o se vendía como europeísta. Por lo tanto, mucha gente que votó al partido puede que ahora diga, uy, nos traicionó. Estoy desencantado. Claro, efectivamente. Sí. Y puede cambiar el voto, efectivamente, claro. Sí. Gracias, Javi, que la gente dé un like para que la gente vea este programa. Por desgracia, la gente solo dice que solo se habla de unos temas. Cuando hago programas sobre otros temas, no lo ve tanta gente, ¿no? Pues para que lo vea la gente, ayudarme, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, todas esas cosas. Bueno, aquí en Twitch, a ver si hay alguna. No, aquí no hay ninguna. Dicen aquí que la idea del cogobierno, ¿no? Para los estados federados no funcionó en el Líbano, es verdad que no funcionó. No. Y aquí, por ejemplo, es que ni se llevó a cabo porque cuando cae Gamsajurdia, que era el más centralista, lo que he comentado, más nacionalista, no sin llegar al límite de extremo limpieza étnica, ni mucho menos, pero que sí muy radical, pues acabo de alucinar con lo que acabo de leer, que todo lo No, yo también.
Estoy alucinando. Y muchas veces por el dato que yo lo desconocía. No, claro, si tendrán causas internacionales. Claro, bueno, claro, es que con eso. Y lo que decía de Gansarjurdia lleva. Lo digo un dato para los del podcast. Dice aquí Dato, que es georgiano. Todos los jueces, o muchos, debe ser de los altos tribunales, están sancionados por corrupto. No pueden viajar a muchos de los países. Tendrán la alerta roja Interpol. Sí, alerta internacional, sí. A mí lo que decía, de lo de Shevardnadze, es que Shevardnadze no deja de ser un homo soviéticus, fue el último ministro de Exteriores de la URSS, supo acabar con la guerra de Afganistán, pero al llegar al país tiene que conservadurizarse y no es que no ceda ante los abjasios, es que los abjasios tienen un líder como es Vladislav Arjimba, que era un extremista y no quería paz. Quería, que fuese independiente de una forma radical Abjasia. Osetia del Sur no era tan problemático con Ludvík Chivilov, el primer presidente, sí luego con Eduard Kokoity, pero ya digo, Vladislav Arjimba buscaba la confrontación política y o militar con Georgia. Entonces eso fue un problema y eso no permitió la gobernabilidad. Hubo un momento en el que ya porque se nos pasó a decir antes que, quizás me pasó a decir antes, que había una balcanización del país no solo por Asia y Osetia del Sur, también Adiaria, donde estaba Tumi justamente, se había convertido en un régimen, semiautónomo, casi independiente, a través de un oligarca y también Adiario medio mafioso, ¿no? Como era Aslan Abbaside, que luego en el 2004 huye a Moscú, lleva viviendo 20 años en Moscú. Entonces lo que dijiste, Paco, también lo comentó Juan Carlos, es más que correcto de ver esos nexos con la propia oligarquía postsoviética. Que nace en Moscú, sí, pero que luego se traslada a todos los, vamos a llamarlo, virreinatos, ¿no? Sí. Hoy es 30, ¿no? Mañana es 31, es mi cumple. Sí. Pero bueno, sí. y aniversario de Bellum Artis, lo subí a internet el 31 de mayo. Lo digo porque hay una noticia ahora que no tiene que ver con Georgia, pero sí que tiene que ver con todo. Que es que condenaron a Trump. ¿Han condenado a Trump al final? Sí, por el Pornogate, sí. Los 12 miembros del jurado Ahora mi pregunta es, ¿se puede seguir presentando lo que es legalmente a la presidencia, no? Si no es firme la condena y si no es es que no todos los delitos llevan consigo la inhabilitación para cargo público. Ah, vale. Es que eso es algo así. En Estados Unidos creo que solo traición y algunos delitos más son los que en teoría le inhabilitan directamente. Sí, y eso está ligado a la enmienda constitucional que se hizo justamente después de la guerra civil. Claro, para evitar... Aquí, sí, el Pornogate los 12 miembros del jurado, 34 cargos por haber ocultado los registros contables. La condena... No sé si era el caso con Stormy Sanders y todo esto. La sentencia será... que claro, esto hay que entender que la inocencia, culpabilidad la da el jurado, pero la condena la da el juez. Y la va a dar el día 11 de julio, que puede ser hasta un máximo de 4 años de cárcel. Ostras. Pero, irá a juicios, irá... Así lo recurrirá. Y aquí, dicen eso. No prohíbe que un candidato condenado pueda ejercer la presidencia del país, incluso desde la cárcel. Ostras. No, sería un show, ostras. No, la verdad que sí, desde la cárcel teledirigir. Pero claro, ellos tienen su lógica también, claro, porque como fue una nación que nació por rebeldía, gran parte de los políticos podían estar en la cárcel por los británicos, claro. Hombre, sería algo extraordinario, pero en el fondo no sería tan raro en el hemisferio occidental, porque recordemos que Pablo Escobar dirigió su emporio desde la cárcel. Es cierto. Dices dirigir, ¿no? Eso sí. Los narcos lo dirigen todos desde la cárcel. Pueden hacerle la cárcel en la Casa Blanca. No, sí, una que nos ha... Imagínate, Verjas tiene ya. Y de arresto domiciliario, sí. Arresto domiciliario, más policías ahí que para... no hay. Le pone una pulserita cuando vaya por ahí de viaje. Esto, la verdad, que es una noticia... O sea, que ya es culpable. O sea, después, la condena de meter o no, irá a otro organismo, pero ya no es un presunto. Aquí estamos hablando de que... condenado en firme. Está condenado, es decir... Es que he visto hace muy poco, ya estaban dando por hecho de que le iban a condenar, y decían que la condena, la hipótesis de la condena,
le favorecía electoralmente. Dicen por aquí Sergio Portugal, que no sé qué país es. En mi país hay un gobernador que ejerce desde la cárcel. Vamos, Bueno, Aung San Suu Kyi, la que fue luego defenestrada en Myanmar, Birmania, que por cierto, para ser premio Nobel de la Paz, menuda escabechina hizo con los Rohingya. Al principio, cuando fue electa como primera ministra, aunque realmente se hizo un cargo a su medida debido a que tenía doble nacionalidad con británica birmana, pues ejerció desde la cárcel durante un mes y pico, hasta que fue amnistiado. Eso fue porque los militares, que son bastante golpistas en Myanmar, le convencieron, entre comillas, de, bueno, te dejamos ser cargo público siempre y cuando te comas el asunto de los Rohingya. Y ella dijo, bueno, vale, de acuerdo. Hay una opción que se puede autoamnistiar. Y ahora que decimos lo de la ley de agentes extranjeros, antes de dejar el cargo, amnistió a Flynn y a uno de sus abogados que amnistió a Steve Bannon. Habían sido agentes extranjeros por Rusia y por Turquía, sobre todo más que por Rusia, incluso que la gente piensa que es por el tema de Putin y demás. No, Flynn ha sido por el intento de erdoganizarse y secuestrar a un clérigo que vive en Estados Unidos, que hemos hablado muchas veces, como es Fethullah Gülen. O sea que esto de los agentes extranjeros, este tipo de leyes, tiene un largo recorrido, como indicó muy correctamente Juan Carlos, desde el año 38, el terror rojo, etc. En el caso de Turquía, con el intento de autogolpe en 2016. Efectivamente. Hay una pregunta aquí que es interesante, que yo no me había puesto a pensarla. ¿Por qué se llama Georgia, no? Pues se llama Georgia, pero es un exónimo. Es decir, les llamaban así los extranjeros porque era el lugar de San Jorge, el dragón. Exactamente. Entonces, claro. Sí, te lo digo. Sí. Resulta curioso porque hay una mitología. Catbelevi. Hay una mitología que dice que Beria le comentaba a sus niños a las noches, algunas noches, les contaba la historia de los mosqueteros y de D'Artagnan. Y les decía, D'Artagnan, que era gascón, y los mosqueteros que venían de un regimiento ligado al reino de Navarra, les decía, vosotros tenéis que ser como estos vascos, duros, fuertes, y como los mosqueteros, aquí estamos los georgianos, hermanados en aquella tierra que se llamaba Iberia, la Iberia del otro lado, y ahí tenemos en Tiflis una cátedra de filología vasca. Sí, es verdad. Pero Iberia tiene un cuadro muy bueno, Dalmau, de un soldado íbero de Georgia, y lo ponen en todos los sitios como si fuese un cruzado español. Lo voy a poner, porque Dalmau le contrataron para pintar también cuadros en Georgia. Sí, alguno habla de las dos Iberias. Y de hecho, la familia real georgiana, hay muchos de ellos que viven aquí en España. De hecho, aquí en Madrid, creo que cerca de la Milla de Oro está establecido uno de ellos. Lo de la casa de Bagration. Ajá. Mira, este guerrero pintado por Ferrer Dalmau es un guerrero de Iberia, pero de Iberia Georgia. Sí, porque mira el escudo aquí, mira el escudo. Es como hay una parte de la propia, no sé si es de Azerbaiyán, el norte de Azerbaiyán, o de incluso también Georgia, que se llama Albania Caucásica. Sí. La verdad que no había nombres para todo. Sí, hay 3 o 4. Pues podemos finalizar el programa si no hay más preguntas, creo que no hay. Vamos a finalizarlo. ¿Qué crees que pasa con Rusia ahora que quiere atacar a Europa por decir que son países chicos pero densamente poblados? ¿Creen que Rusia atacará a Europa y qué consecuencias tendrá? Bueno, esto para otro programa. No creo que lo ataque. Yo a día de hoy no creo que ataque. No tiene para tanto. Hoy le destruyeron en Ucrania 20 carros de combate en un solo día. Ya le está sacando ya de donde puede. Te invito al que hace la pregunta, Benjamín Ibarra, si no eres conocedor del canal, que vayas a ver un Artis Historia, y hay un programa que se llama Frente de Batalla, y ahí os ponemos al día de lo que sucede en Ucrania. Por desgracia, estamos hablando mucho tiempo ya de ese conflicto. Pues, Mariano, muchas gracias. Juan Carlos, gracias. Si queréis despediros. Yo encantado de estar por aquí, agradecido por la oportunidad de venir por el canal y agradecerte además el esfuerzo que haces, que es más que evidente, por tratar de hacer estos programas tan a menudo y que los vemos con cariño.
A menudo no se le puede negar. A menudo a diario. Bueno, me vas a sincerar, enhorabuena, Paco. Me adelanto 10 minutos casi para felicitarte el cumpleaños. Espero que entres del mejor modo posible y por favor, que no pare el canal. Muchas veces la gente quizá incluso más bien a mí, que soy muy repetitivo, de cansino, pero es que creo, y es una opinión personal que digo muchas veces, no sé si la compartiréis, que los acontecimientos más cercanos del pasado preconfiguran el presente y quizá el futuro, ¿no? Sí. Y quiero pensar que estamos todos de acuerdo, que del pasado se puede aprender mucho para evitar males mayores y que tropecemos en la misma piedra como hacemos siempre. Pues, Mariano, a ver si podéis el domingo al retiro, que estoy ahí en Madrid. Te veré. De 12 a 2, ¿no? Si no me equivoco. No. De 10:30 a 12:30. Vale, lo tenía apuntado, perdón. Sí. No, pero bueno, si no me avisas y a ti te espero, porque después yo tengo que volver para Asturias. No, tranquilo que yo... No, de 10:30 a 12:30 en la librería Tercios Viejos, caseta 29. Si alguien no tiene La Frontera Norte o Cayo Mario, tú tienes los dos, que estos dos libros van a estar allí a la venta. Uy, espera. Para firmarlos. Pues muchas gracias, Mariano. Y hay que hablar un día de los uigures, aunque tengo más ganas. No sé si Juan Carlos un día te apetece, cuando encontremos sitio, hablar de Taiwán, que yo tengo muchas ganas de hablar de Taiwán, porque es un tema muy interesante y está muy caliente. Yo encantado de poder participar en ese programa. Vale, perfecto. Pues vamos a ir definiendo fechas, que es el problema. Pues gracias, Mariano, gracias, Juan Carlos, y me despido de todos vosotros agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya servido el programa para conocer un poco Georgia, sobre todo la problemática que se está planteando con esa ley del agente extranjero, que ya está aprobada. No funcionó el veto, no siempre funciona, porque en los sistemas democráticos realmente el derecho a veto es más bien un derecho a paralizar una ley. Es casi en muy pocos sistemas democráticos ya existe el veto, que surgió en el siglo XIX. El primeros vetos era un veto real y posteriormente fue el veto de la Cámara Alta, la representación del voto indirecto, el voto con más dinero, para frenar las ansias demasiado modernas o demasiado reformistas de la Cámara Baja con voto universal, ¿no? Espero que os haya gustado el programa, y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario, suscribiros al canal si sois nuevos, y sobre todo compartir de palabra con la gente, que descubristeis un canal de actualidad militar que se llama Bellum Artis y que también tiene otra historia, y entre los dos entenderéis mejor lo que sucede en este mundo, ¿no? Este mundo en el que la actualidad va a una velocidad cada vez más rápida, y es importante sentarse, frenar y pensar en el pasado que nos lleva a este presente, ¿no? Porque nos va a dar pistas del futuro también. Pues muchas gracias, espero que sigáis viniendo a ver un Artis y hasta la próxima.